A veces no queremos sacar los finales alternativos más malos en los videojuegos, ya que estos se alejan del propósito de la mayoría de los títulos, en donde queremos terminar como héroes que salven el día, y no unos malandros que se unieron al lado oscuro por poder y dinero. También hay otros finales que podemos sacar si ya somos malos desde el principio, eligiendo malas acciones que nos dirigen hacia un camino, con un desenlace trágico, o también siendo víctimas de una historia, en donde ya estamos condenados sin importar lo que hagamos. Pandora's Tower es un título que cuenta con varios endings, en donde inevitablemente el peor es el final E, o también llamado Bad Ending. El prota al regresar a la torre y darse cuenta de que todas las formas de vida están muertas, Aeron entra al laboratorio para ver el líquido púrpura que deja Elena cuando se está transformando por todo el piso. Tras esto escucha pasos rápidos y un ruido parecido al de un monstruo. Aeron se culpa a sí mismo por no haber llegado antes y es devorado por Elena. Poco después el narrador se hace cargo, diciendo que Elena y los otros monstruos invadieron el reino, todos se unieron, pero aún así perdieron, y Elena es ahora la nueva líder. El lado oscuro de Caperucita Roja es un título de rol con contenido explícito. La simple historia se cuenta más o menos como en su clásica aparición, pero más retorcida y oscura, con Caperucita Roja enviada a petición de su madre a visitar a su abuela enferma, en el cual le puede deparar horribles finales dependiendo del camino que se tome. Yo me quedo con el final 4 caníbal. Si Caperucita toma el cuarto camino, encontrará un campo sin flores. Después de eso va a la casa de su abuela, encontrándola viva y bien. Allí Caperucita recita los mismos diálogos que en el cuento, preguntándole por qué tiene partes del cuerpo más grandes, y es ahí donde le pregunta por la boca grande, contestándole ella que es para comérsela mejor. Entonces su abuela se la come viva, y se pregunta cómo será la próxima Caperucita Roja que le envíe su madre. El primer House of the Dead es un arcade de disparos sobre raíles, lanzado en 1997. En su historia, un científico obsesivo se vuelve loco, y sus experimentos dan como resultado que decenas de enemigos no muertos invadan su mansión y su laboratorio. Más adelante ese año, el agente de la MS Thomas Rogan es llamado a la escena por su prometida Sophie, y él viaja allí para salvarla a ella y a los otros científicos de cualquier daño. Después de luchar contra decenas de muertos vivientes, Thomas y su compañero G alcanzan a Sophie, pero ella está herida de muerte y aparentemente sucumba a sus heridas. Al final del juego, después de purgar la mansión de todas las bestias desagradables dentro de ella, dependiendo de tu puntaje final obtendrás algunos finales. Si tuviste el menor puntaje posible, se puede tomar la última escena como el final malo, y ahí tu prometida Sophie aparece como zombificada, siendo un final trágico. En Clock Tower de First Earth, Jennifer Simpson y otras amigas fueron adoptadas de un orfanato por una familia y llevadas a una enorme mansión para residir, pero allí serán acechadas por un asesino misterioso. El final H en esta entrega es considerado como el peor y se obtiene después de ver morir a una sola amiga. Jennifer se topa con un coche en el garage de la mansión, encontrando una llave en una caja cercana. La prota no puede dejar a sus amigas en la mansión, pero después de 3 intentos de encender el automóvil, finalmente se rinde y escapa, atravesando la pared del cobertizo. En una escena posterior a los créditos, Jennifer se mira en el espejo y ve unas tijeras gigantes que emergen del asiento trasero. Jennifer parece sorprendida, grita y la pantalla se vuelve negra, haciendo alusión de que el asesino de las tijeras siempre estuvo escondido en el auto, sin nadie saberlo al final. Fallout 1 es donde da comienzo a este universo posapocalíptico que ha perdurado con el tiempo. Tiene lugar en el año 2161, en el sur de California, con el protagonista siendo un habitante de uno de los búnkeres antinucleares, conocidos como refugios, construidos con la idea de preservar la vida humana, hasta que el invierno nuclear haya pasado. El chip de agua del refugio 13, que controla el bombeo y reciclado del agua, se ha estropeado, así que con la inminente falta de agua, solo es cuestión de tiempo para que muera dicho refugio, así que se encomienda al protagonista, también conocido como el morador del refugio, la misión de salir del búnker a buscar un reemplazo, a pesar de los riesgos que pueda correr en el vasto yermo. En su final alternativo, si el protagonista le dice a los mutantes o al maestro la ubicación del refugio de donde viene, en lugar de luchar contra ellos, estos invaden el lugar, matan al administrador y convierten al protagonista en uno de ellos.
Travis Grady es un camionero y el prota de Silent Hill Origins, quien por circunstancias desafortunadas, queda atrapado en el pueblo maldito de Silent Hill, en el cual deberá de enfrentar los tormentos de su oscuro pasado, con el fin de sobrevivir. El final malo se obtiene matando a más de 100 enemigos en el juego. Travis se despierta atado a una cama de hospital, todavía en el otro mundo. Aunque Travis lucha, no puede liberarse y la cámara se aleja detrás de un espejo de 2 vías, revelando lo que parece ser un miembro de la secta Mirando. Basado en una nota encontrada en la biblioteca del otro mundo en el teatro, sale a la luz que Travis pudo haber estado en una matanza y sin embargo todavía se protege mentalmente de sus crímenes. Esto lo convierte en un tema perfecto para el lavado de cerebro en el culto. Esto también podría significar que las diversas fotos de causa de muerte de mujeres que tienen diferentes medios de muerte ubicadas en el motel Riverside pueden haber sido todas cometidas por Travis. En Far Cry 3, tomamos el control de Jason Brody, un estadounidense que junto con sus amigos y familia viajan estos a un paradisíaco lugar entre el Océano Índico y el Pacífico, solo para ser secuestrados por una organización peligrosa que controla toda la zona. Es a partir de allí que el prota deberá de aprender a usar la fusca, con el fin de rescatar al resto de su gente. Far Cry 3 cuenta con 2 finales posibles, el bueno y el malo. Conseguir uno u otro final depende totalmente de tu elección en la misión final. Al elegir salvar a tu clica, obtendrás el final bueno, pero si quieres ver algo de acción real, tendrás que elegir unirte a Citra para ver el final malo. Naturalmente no voy a colocar las escenas de este final, ya que me comería una desmonetización de la hostia. Solo mencionaré que Jason mata a sangre fría a sus amigos, y para acabarla Citra lo termina matando en su acto íntimo. En The Outer Worlds, te despiertas con tu nave colonial abandonada en el borde del espacio. Todas las corporaciones buscan explotarte o matarte. Tus únicos aliados son un grupo de matones desventurados, con más probabilidades de romper algo que salvar la colonia Alcyon. El hombre más inteligente que sigue en pie es esencialmente Rick Sánchez, con una perspectiva un poco más optimista. Sin embargo, por lo difíciles que empiezan las cosas, para tu aventurero sin nombre, las cosas pueden empeorar mucho si decides ponerte del lado de las corporaciones. En lugar de resolver los problemas de Alcyon, simplemente arrojarán a sus compañeros colonos al vacío, ocultando los problemas debajo de la alfombra, para que los ricos puedan sobrevivir, mientras los pobres permanecen congelados para siempre. La colonia se convertirá en un desastre decadente en unas pocas décadas, pero bueno, mientras tú estés viviendo una buena vida sin remordimientos, si sufren los demás, ¿qué importa? En Resident Evil Revelations 2, los jugadores pueden cambiar entre Claire y Moira a voluntad, con Moira profundamente reacia a las armas, para la gran mayoría del juego. En su lugar usa una palanca y una linterna. Sin embargo, durante la pelea del penúltimo jefe, Claire queda atrapada por una monstruosidad mutada. Si bien puedes elegirlo derrotarlo como Claire, el buen final requiere que cambies a Moira. Tienes que ayudarla a superar su trastorno de estrés postraumático por dispararle accidentalmente a su hermanía años atrás. Es un momento conmovedor, en el que luchas por superar el pasado, o simplemente podrías acabar al malo como Claire, dejando los temores de Moira sin resolver. Es aquí donde se deberá de efectuar el cambio. Si Moira no ha lidiado con su trauma, muere en medio del colapso de la torre en la que estás navegando, quedándose corta debido a que el miedo la abruma. Peor aún, la ausencia de Claire y Moira para salvar el día en la mitad del juego de Barry Burton también conducirá a un mal final para él. Él ve a la plebeya Natalia que está cuidando ser poseída por la antagonista principal. Contempla apretar el gatillo, pero simplemente no se atreve a hacerlo, siendo un mal momento para todos, y fácilmente siendo uno de los finales más sombríos de la serie. La versión para PlayStation Vita de Persona 4 Golden te permite establecer y fomentar una relación social con Toru Adachi, un detective de la policía y el último antagonista del juego. El exterior alegre y servicial de Adachi oculta su verdadero yo interior, un misántropo sádico y manipulador que está completamente confundido por cualquier empatía y amabilidad que se le muestre. Si el jugador persiste y se hace lo suficientemente amigo de Adachi, tenemos la opción de protegerlo y podemos elegir no revelarlo como el principal sospechoso en los casos de asesinato. Yendo un paso más allá, incluso podemos optar por ponernos del lado de él por completo y destruir la carta amenazante de Adachi, que habría servido como prueba fría y contundente de su culpabilidad. Adachi se ríe de nosotros, ridiculizándonos. Ni siquiera el villano puede creer el camino que hemos elegido tomar. Aquí traicionarás a tus amigos, a tus propios valores, cometerás el delito de destrucción de pruebas y ocuparás tu lugar junto al villano como su cómplice.
Heavy Rain tiene varios finales que dependen de las acciones realizadas durante el juego y si ciertos personajes viven o mueren. El más sombrío, titulado Perfect Rain, requiere que el jugador complete específicamente una secuencia requerida de eventos y lo recompensa con creces por hacerlo. Los 3 personajes heroicos del juego mueren, con Ethan enmarcado por los crímenes del asesino del origami. Scott Shelby, el asesino, se sale con la suya y es libre de infligir su sufrimiento por todo Estados Unidos. Aunque el mundo no se acaba y el recuento de muertes es mínimo, se considera como uno de los finales más oscuros. Debido a la gran cantidad de factores que afectan la culminante misión suicida del juego, Mass Effect 2 tiene un final muy variable. Obtener su peor final requiere que el jugador tome deliberadamente tantas malas decisiones como pueda. El jugador debe ignorar todas las decisiones de lealtad de sus compañeros, elegir a las peores personas para cada tarea y negarse a mejorar su nave. Hacerlo revela una escena adecuadamente sombría. El jugador ve morir a todos los compañeros de Shepard y como no queda nadie, Shepard morirá solo. Aunque los recolectores son derrotados, no hay nadie que se enfrente a los segadores, lo que significa su victoria y cosechas seguras. Oddworld, Abe's Odyssey, se centra en Abe, un esclavo mudokon en la fábrica de procesamiento de carne conocida como Roadshore Farms. Cuando descubre que él y sus compañeros mudokons van a ser sacrificados para hacer un nuevo producto, Abe decide escapar y liberar tantos mudokons esclavizados como pueda. Si Abe rescató a menos de 50 mudokons, se producirá el final malo, y Abe será colgado sobre la picadora de sangre, mientras los mudokons discuten si deberían siquiera molestarse en salvarlo. Big Face pide la opinión de varios mudokons, pero finalmente deciden que no vale la pena salvarlo, y permiten que Abe sea aventado al molinillo. Moloch y su asistente se ríen cuando cortan a Abe en pedacillos. Infamous 2 es un título en el que, al igual que el primero, puedes elegir entre ser un santo ayudando a los demás, eligiendo buenas acciones, o ser un vengativo buscapleitos. Si eliges lo segundo, escogeremos el final malvado, en donde os convertiréis en la bestia provocando un apocalipsis, en el que solo sobrevivirán los conductores con superpoderes, evolucionando la humanidad hacia adelante, a costa de la mayoría de la población mundial. Sin embargo, todo eso es un epílogo, no tienes que jugar a través de esa opción. Lo que sí tienes que hacer es asesinar al mejor amigo y novia de Cole, mientras se oponen a ti. En un videojuego lleno de opciones, lo suficientemente importantes como para descarrilar las historias de personajes completos, siempre habrá algunos finales bastante devastadores que te harán sentir absolutamente mal contigo mismo. Detroit Become Human tiene uno de esos finales que podría describirse como el peor final definitivo, donde los 3 personajes principales mueren y los humanos derrotan fácilmente a la rebelión de androides. Pero a pesar de lo malo que es todo esto, hay otro final posible que no solo toca las fibras del corazón, sino que rompe cada hebra. Si Kara y la morria Alice son capturadas durante su huida de la ciudad, son enviadas a un campo de concentración de androides, donde las desnudan y no les queda más remedio que esperar su inevitable ejecución. Tirando su peso, uno de los guardias le dispara a uno de los androides y le ordena a Kara que arrastre el cuerpo fuera del camino. Kara obedece y deja a Alice en la fila para arrastrar el cuerpo hasta el camión de basura. Mientras está lejos del grupo principal, Kara ve su oportunidad de pelarse. Tanto el juego como tus propios instintos te dicen que debes volver con Alice, pero existe la opción de ignorar ambos. Kara puede esconderse en el camión entre los cuerpos, yéndose en él. Alice queda triste, asustada y sola en el campamento, y es destruida, mientras que Kara se despierta en el vertedero, viva y libre, pero atormentada por sus decisiones egoístas. Injustice 2 aumenta la amenaza desde el primer juego, con la aparición de Brainiac que roba el mundo. Esto hace que los héroes hagan lo impensable y liberan al tiránico y despiadado Superman. Después de la derrota de Brainiac, el jugador debe elegir ponerse del lado de Batman o Superman en las inevitables consecuencias posteriores a la victoria. Si el jugador se alinea con Superman, los aliados más heroicos de Batman mueren estos uno por uno. La escena final muestra a Superchica, encarcelada y abandonada, quien planea usar el poder imparable de la tecnología de Brainiac para conquistar el mundo una vez más, solo que esta vez no hay nadie que se le ponga al brinco.
Moyeko Castle cuenta la historia de una morrita de secundaria en un viaje en tren hacia su casa. Sin embargo, logró terminar en una estación de tren desconocida que conduce a un castillo misterioso. Sin saber lo que le espera, intenta encontrar el camino de regreso a casa. El título cuenta con muchos finales, la mayoría de ellos muy malos, así que eligiendo uno de ellos, siendo el más terrible para mí, sería el final 3 Mid Party, en donde Yonaka presiona el botón para abrir la jaula, solo para terminar liberando una multitud de mojecos. Todos la canibalizan mientras se muestra una escena espantosa y sangrienta. Yanderella es un RPG bien locochón. En su historia, el estudiante de secundaria Yataro ha sido amigo de dos chicas desde la infancia, Hinata y Onoka. Cuando se reencuentran después de estar separados durante años, las chibolas comienzan a actuar de forma extraña y luchan por el afecto de Yataro. Hay 3 finales, 2 de ellos muy sangrientos, así que yo elijo el Ending 2, Cinderella's Darkness. Todo se pudre cuando Yataro le da el mentado conejito de peluche a Onoka, en señal de que la prefiere a ella. Es en eso que Hinata se encabrona y deja relucir su versión yandere, matando a Onoka de forma despiadada y sangrienta. En cuanto Yataro descubre el cuerpo de esta, se pela, y en eso Hinata lo corretea con una espada, hasta darle caza cortándolo en cachitos. Es ahí en donde, con sus últimos momentos de vida, Yataro recordó la promesa que le hizo Hinata años atrás, de que se casaría con ella. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos finales alternativos? ¿Cuáles se te hicieron los más malos? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.